Hoy la iglesia como pueblo de Dios celebra Pentecostés, el momento en el que Dios hiciese posible que fuera cumplida la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre aquellos que habían creído en Jesús y ellos recibirían poder para ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de hablar sobre esto, me gustaría comentar acerca de un proyecto que tuvieron los hombres muchos años atrás, cuando en desobediencia a Dios ellos pretendían edificar una ciudad, levantar una torre y ponerse un nombre, quizás con el ánimo de glorificarse a sí mismo. Y esto fue algo que a Dios no le agradó. La palabra de Dios dice allí en Génesis capítulo 11 que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre y una cúspide que llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por sobre toda la faz de la tierra. Dice que Dios entonces, pues mirando lo que estaba ocurriendo, dijo, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Años después Dios escogió a un hombre, a Abraham, le hizo una promesa de que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Después de ello, su descendencia fue la que hizo posible que Dios escogiera un pueblo al que le encargó esa labor, esa misión. Ellos por años vivieron experimentando la bendición de Dios. Sin embargo, por medio de los profetas a los que Dios envió a este pueblo y por medio de otros a los que también Dios se agradó en mostrar a través de ellos su ley para un pueblo que debía tener en cuenta la venida de aquella persona a la que Dios enviaba a este mundo, y esto es a su Mesías, a Jesús. Ellos rechazaron a Jesús, rechazaron a los profetas, y en el ministerio mismo de Jesús él anunció, después de su muerte y de su resurrección, le pidió a los que habían creído que se mantuvieran esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios, que vendría sobre ellos y les daría el poder para cumplir así la voluntad de Dios. Y es que fueran por el mundo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cumpliendo con este maravilloso plan de Dios. Y esto pues es algo a lo que Dios ha encargado a su iglesia. Dice la palabra de Dios que allí en el momento en el que la iglesia, en este caso el pueblo judío, estaba celebrando Pentecostés, cuando llegó este día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu mismo le daba que hablasen. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o idioma, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y esto es algo maravilloso porque fue entonces que se cumplió el propósito de Dios en que haciendo posible que el mensaje del Evangelio, las maravillas del Evangelio, fueran escuchadas en diferentes idiomas, no solamente en el arameo, el griego o el hebreo, sino en las lenguas de aquellas personas que alrededor del mundo debían escuchar acerca de Jesús. Y esto se ha cumplido hasta nuestro tiempo. Hay muchos idiomas o lenguas en los que la Biblia, la palabra de Dios, ha sido traducida.
Hay muchas lenguas o idiomas en los que el Evangelio ha sido proclamado y así hemos podido alcanzar a llegar al mundo entero con el mensaje del Evangelio. Muchas veces me sorprende que escucho hablar acerca de cómo puede haber sucedido que en el momento de traducir eh, la palabra de Dios del original del arameo o el griego o el hebreo a los diferentes idiomas que hay alrededor de la tierra, esto hubiese podido generar que la traducción misma haya diluido el mensaje. Sin embargo, hemos de recordar que el mensaje de Dios no solamente se ha de proclamar por medio del anuncio a través de nuestro idioma, sino que el mismo Espíritu de Dios que Dios ha hecho habitar en nosotros o morar en nosotros, hoy nos enseña y nos guía a toda verdad. Y esta es la verdad que proclamamos. En nuestro tiempo, mientras celebramos el Pentecostés, recordamos que Dios ha sido el que ha acompañado a la iglesia durante esta labor tan maravillosa y esperamos que esta sea la última señal para que Jesús venga, cuando el Evangelio sea proclamado en todos los idiomas y en todos los países del mundo. Entonces, dice la palabra, que se verá la señal del Hijo del Hombre, que vendrá con gran poder y gloria, dice, y le veremos en las nubes. Todo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios te bendiga.